utilizar el poder de Nutrilite para nuestra salud. ¿Y cómo hacemos eso de utilizar el poder de Nutrilite para nuestra salud? Pues mira, déjame contarte un poquito de mí, además de estar en el negocio. Mis conocidos y mis amigos me llaman Doctor Amaro. Y aunque mi especialidad de base es anestesiología y cuidados intensivos, como bien lo mencionó la Diamante Yelik Saname cuando me hizo la presentación, desde hace 21 años que yo me enamoré de lo que es nutrición, de lo que realmente es nutrición, lo cual me llevó a investigar sobre metabolismo y sobre biología celular. Esta investigación me hizo estudiar a fondo lo que quería decir verdaderamente la nutrición y cómo podía ayudar a mis pacientes, y me llevó a cruzar ese puente que separa el ejercicio de la medicina profesional de la ciencia médica para poder realmente ayudar a muchos de mis pacientes. Y fíjate, una de las cosas que yo aprendí como médico es que los pacientes que tenían sobrepeso, porque justamente estudié la parte de nutrición y hormonas y metabolismo, los pacientes que tenían sobrepeso es porque o comían demasiado o ejercitaban muy poco. Y ese mito es un mito que hemos vivido a lo largo de prácticamente los últimos 60 años en medicina. Es decir, que esto es una suma y resta y nada más alejado de la verdad. Y esto pude comprobarlo aquí en esta imagen que estás viendo. No es el antes y el después de mis pacientes, sino que constituyen aproximadamente el universo de los pacientes que yo veo a diario. Tenemos una paciente del lado izquierdo, hay una persona que tiene franco sobrepeso, y esos son 3 de cada 4 pacientes que van a mi consultorio, pero del lado derecho es una persona que es delgada, ya sea que tiene baja masa muscular y tiene alto porcentaje de grasa, o simplemente puede comer lo que ella quiere y no engorda, pero metabólicamente está enferma. Y eso es lo que tumba el mito de las calorías. Lo que ocurre realmente es que muchos de los alimentos tienen la propiedad de secuestrar ciertas zonas del cerebro y producir cambios, incluso con una adicción importante, mayor o igual a la de la cocaína y a la heroína. Y al producir esos cambios, son cambios químicos que no puedes vencer simplemente con una fuerza de voluntad, y establecen cambios metabólicos que te llevan a estar enfermo y te llevan a tener otras patologías dentro de tu cuerpo. Una de las cosas que ocurre es que los alimentos tienen la capacidad de hablarle a las células. Además de hackear el centro cerebral, le hablan a cada una de las células de nuestro cuerpo y cambia cómo actúan los genes que están dentro de esas células, porque los alimentos como tal son información. Eso se llama hoy en día nutrigenómica, que es la ciencia que estudia la relación entre la nutrición y los genes como tal. Y esa es una ciencia que tiene quizás alrededor de unos 12 o 14 años en funcionamiento, y que por supuesto yo no conocí para nada cuando estaba estudiando. Y para que puedas entender un poco más de lo que sucede dentro de esta ciencia, vamos a ver un mini curso de biología, de manera tal que yo pueda abrirte un poquito los caminos a ti que no eres médico, a entender qué es lo que está pasando. Fíjate, quizás tuviste cuando estudiaste biología en el bachillerato una imagen de una célula que se parecía a un huevo frito. En el centro el núcleo, y la parte de la clara del huevo alrededor era el resto de la célula. Aquí en esta imagen podemos ver que el núcleo es la parte morada, identificadas con número 1 y número 2, y aproximadamente dentro del cuerpo humano hay 37 millones de células, es lo que llamamos trillones en la lengua anglosajona. Esa cantidad de células tiene en su interior, en esa parte morada, los 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestros padres. Y para que sepamos un poquito al respecto, los invito a que entren, después de que vean esta charla, una conferencia que dio Drew Berry en TED, donde muestra cómo es la biología real, cómo no es esa imagen que acabamos de ver, que es tridimensional, o la imagen del huevo frito que vimos en el bachillerato. Realmente, pues la célula, aquí podemos verla en el microscopio, así es como se ve, parece un ovillo de lana, y así es como aparece en la vida real.
y adentro de ella están esos 23 pares de cromosomas, que aquí parece un montón de salsichas, y nos vamos a centrar un poquito en la parte de los cromosomas para verlos. Cuando las células, una de las funciones que tienen las células, y las células de repente pues pueden dividirse a velocidad muy rápida. Hay células que se intercambian cada 24 horas, hay células que se intercambian como los glóbulos rojos, cada mucho más tiempo tardan en recambiarse, pero tienen un promedio en el cual está establecido cada cuánto tiempo se divide. Y en este mismo momento hay millones de células en tu cuerpo y en mi cuerpo que se están dividiendo. Aquí podemos ver una serie de punticos del lado izquierdo y del lado derecho, que es cuando empieza el ADN dentro de las células, dentro de los cromosomas, a irse a cada uno de los lados, y una vez que se va a los lados se empieza a dividir. Hubiera sido muy interesante presentar esto por video, un video corto, pero yo los invito a que vean el video después de Drew Barry, para que puedan entender todo ese mundo fascinante que es una célula por dentro, ya que aquí no podemos tener la facilidad de ver el video. Pero lo que ocurre aquí es que antes de que se divida la célula como tal, el ADN ya se dividió, ya hizo dos copias idénticas, una a cada lado, y después de que eso ocurrió, se empieza a dividir la célula por la mitad para hacer dos copias idénticas, siempre y cuando todos los factores estén correctos, y se va a duplicar ese ADN. Ese ADN, si tenía errores, se va a duplicar con errores. Si el ADN estaba bien, se va a duplicar bien. Lo que importa que entendamos es que cada cromosoma que está dentro de esas células, que ahora se dividió para dar dos células diferentes, tiene en su interior algo que se llama genes, que es lo que vemos aquí con toda esa cantidad de líneas de colores. Y eso, ahí están codificadas todas las instrucciones de lo que hacen cada célula en nuestro cuerpo. Si la célula, por ejemplo, si el gen está encargado, por ejemplo, de que tengamos el cabello negro, pues la instrucción va a ser hacer cabello negro. Si la instrucción de ese gen es hacer hemoglobina, pues vamos a tener producción de hemoglobina. Pero los genes no siempre están activos. Ellos tienen ciertos factores que lo activan y ciertos factores que los desactivan. Entonces podemos tener factores, por ejemplo, que los activan y pueden hacer que se produzca cáncer, o bien puede ser que se anule la producción de cáncer porque se quede callado, o porque se active un gen que va en nuestro auxilio y nos defiende. Lo cierto es que hay una serie de factores que tienen la capacidad de modificar cómo esos genes hablan y cómo se dividen las células, y cómo ese ADN de las células que están adentro van a hacer lo correcto o lo incorrecto. Van a producir dentro de nosotros condiciones de salud o condiciones de enfermedad. Dentro de los factores más importantes que afectan esa división celular y esa actividad de los genes como tal, tenemos los alimentos. Sí, no te sorprendas, los alimentos que tú y yo comemos cada día, el microbioma intestinal, que es lo que llamamos también la flora intestinal, los tóxicos que están en el medio ambiente o que pueden entrar dentro de las comidas, y experiencias psicosociales. Cuando nosotros comemos esos alimentos, una vez que están dentro de nuestro sistema digestivo, entran en contacto con 1,5 kilos de bacterias que están dentro del intestino. Ese 1,5 kilos de bacterias más o menos es el triple del número de células que tenemos en nuestro cuerpo, y se encargan de convertir los alimentos en partículas muy pequeñas que puedan ser absorbidas por las células de la mucosa intestinal, y de ahí pasar a la sangre para interactuar con las células, con los genes, y producir funciones específicas dentro de nuestro organismo, y de esa manera producir, de acuerdo a lo que se ocurra con esa flora intestinal, la interacción de la flora intestinal con los alimentos, pues pueden producir enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, Alzheimer, etcétera, o simple y llanamente pueden llevarnos a estar sanos. Y cuando yo estudié medicina, nunca me hablaron de la importancia de la flora intestinal, excepto como parte de digerir la comida.
pero que tuviera la capacidad de interactuar con la partícula del alimento para producir salud o producir enfermedad, jamás entró dentro de lo que yo aprendí. Una flora intestinal inadecuada enferma a su vez la mucosa intestinal y puede hacer que lo que nosotros comemos produzca alteraciones dentro de los neurotransmisores, que son pequeñas sustancias que se fabrican en la circulación del intestino y que el cerebro va a usar como materia prima para producir serotonina, por ejemplo, que es una sustancia específica relacionada con el bienestar. Y cuando se altera esa condición del intestino, pues tenemos depresión. ¿Y qué hacemos nosotros los médicos cuando hay depresión? Tome Prozac, tome Paxil, tome Lexapro, etcétera. Pero no tratamos, nunca le ponemos a ese paciente tratamiento para su flora intestinal. Solamente mandamos tratamiento a la flora intestinal cuando hay diarrea. Y eso justamente de eso se trata la ciencia médica. Hemos aprendido que la flora intestinal es sumamente importante para producir buena salud dentro de la persona. Es más, mucho de lo que nosotros hemos aprendido en los últimos años acerca de cómo podemos afectar los genes y sus funciones tienen que ver con estos dos apellidos que están aquí, Waterland y Girtle. Estos investigadores empezaron a ver que había cambios que podía producir la alimentación dentro de los sujetos de experimentación. Utilizaron estos ratoncitos que se llaman agouti, el tipo de cepa, y modificaron la alimentación de las hembras y después la preñaron, con la idea de cambiar a través de la alimentación el color del pelo. La sorpresa fue que no solo cambiaron el color del pelo, sino que el ratoncito que salió ni era obeso ni tenía la tendencia a la diabetes típica de esta raza. Y eso abrió una serie de estudios que vinieron a continuación para explicar que no solamente se afectaba el color del pelaje, que suponíamos que no iba a ser nunca alterado porque era una característica que no podíamos modificar, sino produjeron otras alteraciones dentro de las condiciones de esos animalitos. Y a través de eso se empezó a investigar cómo la alimentación podía afectar cómo se expresaban o funcionaban los genes, y una de las cosas que se descubrió es que el 5% de los genes tienen una estructura física rígida, algo así como el hardware de las computadoras, mientras que el 95% restante son instrucciones que se pueden modificar a través de la alimentación y a través de las instrucciones que reciben por esa interacción entre alimentos, flora intestinal y genes de las células. Eso cambió radicalmente muchos paradigmas y a través de eso se han hecho cada vez más investigaciones al respecto. A mí me sorprendió totalmente, abrió un mundo completamente nuevo y estoy seguro que así como me sorprendió a mí, sorprendió a muchos otros médicos y seguirá sorprendiendo a muchos otros médicos. Otra de las cosas que tiene mucha interacción y cambia no solo la flora intestinal, sino cómo esas partículas le pueden hablar los alimentos, es lo que llamamos hoy en día Frankenfood. Y Frankenfood, que viene a recordar un poquito lo que es Frankenstein. Es decir, es un alimento que o bien es modificado o bien se inventa, se crea dentro de un laboratorio. Y un ejemplo de esto es la margarina. La margarina tiene unas grasas que se llaman grasas trans, que tienen la capacidad de alterar cómo se manifiesta ese alimento dentro del organismo. Altera los genes y puede producir enfermedad cardiovascular. Igualito pasa con los aceites vegetales. Por ejemplo, el aceite de soya es un aceite que hace 100 años fue que nos estaba apenas conociéndose. En 1911 se sintetizó el primer aceite de soya, pero bruscamente se aumentó en un enorme porcentaje el consumo del aceite de soya, del aceite de maíz y de la margarina cuando empezamos a demonizar las grasas en 1955, y durante prácticamente 60 años los médicos estuvimos recomendando grasas vegetales a los pacientes sin saber que tenía un efecto Frankenstein dentro del organismo y producían una serie de problemas bien importantes dentro de la persona. O sea, buscando salud, realmente hemos ocasionado enfermedad por hacer un alimento que ni siquiera existía hace menos de 100 años. Y así han seguido muchas de las otras alimentos creados por la industria de alimentación.
Por si fuera poco, aquí podemos ver a una persona utilizando plaguicidas con las plantas para tratarlas. Esa persona está completamente protegida de los efectos, o bueno, o por lo menos está parcialmente protegida de los efectos de los plaguicidas, pero esas pobres plantas toman toda la plaguicida y nosotros pobres consumidores pues después nos podemos comer todo eso y nos intoxicamos, y a veces esa intoxicación no se manifiesta porque nos dé vómitos o nos sintamos mal o la piel se ponga enferma, sino que empiezan a pasar dentro de nosotros cosas que nos pueden llevar, por ejemplo, a tener cáncer. Y nosotros no lo sabíamos, nos comimos eso en esas condiciones que están aquí. Fíjate que todo eso cambió radicalmente mi panorama y yo aprendí entonces a tomar en cuenta los genes y aprender a que hay que alimentarlos y nutrirlos de la manera correcta. Te invito a entrar en esta página que aparece aquí, www.maxvitae.com, que es mi página, para aprender un poco más de lo que está pasando dentro de nuestro organismo y aprender de Nutrala y aprender de genética, aprender en términos sencillos que puedas entender. Y si no, me escribes a mi correo programavidasana@gmail.com para que puedas entender un poco más y puedas recibir más información al respecto. Esa página está a tu servicio, así como el correo. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que debemos consumir como mínimo 5 raciones de vegetales y frutas al día. Como puedes ver a nivel mundial, la raya que dice el mínimo está en el 5 y prácticamente todos los países de este estudio que se hizo a nivel de muchos países y continentes en el mundo demuestra que estamos prácticamente en la mitad de esa ingestión. ¿Y cómo estamos en las Américas? Y cuando hablo Américas hablo desde el norte hasta el sur. Pues estamos como la mayoría, un poquito por debajo de la mitad. Lo cual nos lleva a la conclusión de que lo que comemos es insuficiente en cantidad. Es decir, tenemos que comer como mínimo 5 raciones de fruta y vegetales para ayudar a nuestra salud y estamos comiendo menos de 3 porciones al día. Por si esto fuera poco, hay un empobrecimiento por una falta de respeto a lo que es el suelo, por una falta de políticas agrícolas adecuadas, por un efecto de sacar lo mayor que podamos de ciertas cosechas de las tierras. ¿Y qué hace eso? Pues que haya entre un 70 y un 90% de déficit de minerales en los últimos 100 años en nuestro suelo. Lo que la tierra no tiene, no se lo puede dar ni a las vegetales ni a las frutas. Es decir, la planta no tiene de dónde tomarlos, y si no tiene de dónde tomarlos, pues no solamente vamos a tener una alimentación insuficiente en cantidad de productos, sino además una nutrición insuficiente porque no tenemos los elementos dentro de esa nutrición necesarios para darnos todo lo que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es cubrir la brecha que hay entre alimentación y nutrición. Y la forma de cubrir esa brecha, la forma de poder mejorar lo que nos está pasando, pues la podemos hacer a través de la suplementación. Quiero disculparme porque hay una incongruencia en algunas de las láminas, salen como cortadas, estaban hechas para una pantalla panorámica y esta presentación está basada, creo que en imágenes más pequeñas, y salen algunas láminas, van a salir recortadas. Aquí es donde entra Nutrala y aquí es donde entran los beneficios, y aquí es donde yo como médico en el momento en que empecé a ver Nutrala me hice una observación. Yo sé que esto no solamente me lo voy a hacer yo, te la va a hacer cada vez que te encuentres con un médico al que le ofrezcas la oportunidad del negocio. Porque una de las cosas que te va a decir es que como él, que es médico, va a comercializar. Eso le parece algo así como traicionar su juramento hipocrático. Y nos es más fácil como médicos recomendar un medicamento a pesar de los efectos y de los daños colaterales que puede hacer, porque involucramos a la farmacia o al proveedor de medicinas para que le dé al paciente ese medicamento. Y un principio hipocrático es primero no dañar, y eso es un juramento que tomamos todos los médicos.
Y nos parece más fácil decirle, bueno, vaya y compre esta medicina, en vez de decirle al paciente, mire, hay algo que realmente lo puede ayudar. No lo va a curar de su enfermedad aguda, no lo va a curar su hipertensión, no le va a curar su cáncer, pero indudablemente le va a dar a su organismo materia prima y herramientas con las cuales su organismo puede luchar contra esa enfermedad. Y ahí yo me hice la reflexión, wow, si mi misión como médico es no dañar y curar a los pacientes en lo que yo pueda y sanarlos o aliviarlos en todo lo que esté en mi alcance, ¿cómo puede ser que yo deje en manos de terceros solamente ese beneficio, que es un beneficio inferior a mejorar la capacidad que tiene su organismo de interactuar con los nutrientes que necesita para que sus células se dividan bien y que además necesita para que sus genes trabajen bien? Entonces eso me hizo un cambio, hizo un clic dentro de mi cerebro y dije, ok, he encontrado la manera en la cual yo puedo compartir con mis pacientes todos los beneficios de lo que puede tener Nutrilite. Y cuando te digo Nutrilite, hablo de esa marca específicamente y no de otra. Y me voy a llevar un poquito por la historia de Nutrilite que escribe Sam Rembrandt, el hijo del fundador de Nutrilite. La historia de Carl Rembrandt empieza con un muchacho apasionado, inquieto, curioso, que después de que termina su bachillerato empieza a trabajar con su papá, que era joyero, pero ese trabajo no le satisfacía porque era un hombre inquieto, tenía una mente sumamente curiosa, leía muchísimo y empezó a trabajar en otras actividades. Fue a trabajar para terceros, fue conductor de tranvías, volvió a donde su padre, se fue a estudiar a un instituto de diseño de joyería, de ahí salió y buscó un trabajo de ventas, después volvió a estudiar y regresa a la universidad y hace un año de ciencias, entre las cuales estudia casi un año de química, y no encontraba qué hacer. Si te parece eso curioso con lo que llamamos hoy la generación Y, es decir, las personas que tienen entre 18 y 35 años, pues no te equivocas. Porque resulta que una de las cosas más importantes en lo que llamamos la generación Y o la generación del milenio, que son los que han nacido después de 1980, es que no solamente trabajan por dinero, trabajan por una causa, quieren mejorar el medio ambiente, quieren influir en la felicidad de las demás personas, quieren hacer algo importante para el día de mañana, quieren que el mundo los recuerde como alguien importante, a diferencia de solamente trabajar por tener algo de comida que llevar a la boca, lo cual obviamente necesitan como cualquiera de nosotros. Esa era la característica de Carl Rembrandt. Termina haciendo un trabajo para la Standard Oil Company porque estaba enamorado de lo que era China. China para hace 100 años, cuando él va a trabajar para China, era un país que se abría al romanticismo de un muchacho que tenía apenas 27 años. Y él, como había estudiado química y entre los trabajos que había pasado había sido corrector de pruebas, lo cual le había enseñado a leer primero 2 páginas a la vez y luego tener la capacidad de leer un libro diario. Y quiero decirte que un corrector de pruebas para un diario tiene que leer de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda de manera sumamente rápido cada una de las páginas que el diario va a publicar al día siguiente. Y ese entrenamiento hizo que tuviera la capacidad de leer un libro al día, lo cual, unido a su preparación como químico, bueno, hizo algo extraordinario y lo hizo presentar sus pruebas para cuando aplica para este trabajo. Hace una preparación de 3 meses con la Standard Oil y termina entre los primeros de la clase y lo mandan como supervisor de la distribución de petróleo y sus derivados en China hace 100 años. Ok, están poniendo sin sonido. Por favor, vamos a hacer una prueba de sonido, si me escuchan.
Ok, la mayor parte está escuchando. Si las personas tienen un problema independiente con el audio, por favor salgan y vuelvan a entrar porque debe ser algo particular. Gracias a todos los que me están haciendo saber que sí se escucha y se escucha bien. Ok. Bueno, Karl Remborg se va a China y me encanta que estemos en el año 2016. Él se va a finales del 2015, pero el 2016, el 1916, perdón, es cuando realmente está establecido y empieza a hacer su trabajo. Empieza a aprender chino, empieza con su curiosidad a tratar con los chinos en el interior, además de tratar en la ciudad donde él estaba alojado para trabajar, y empieza a aprender un montón de cosas de esa cultura, y algo de lo cual empieza a ver que le llama mucho la atención es la diferencia de salud que hay entre el chino que estaba en las ciudades, que comía fritangas muy parecidas a las que podemos encontrar en cualquier calle del hambre o restaurante de comida rápida del mundo, y el chino del interior, que tenía una alimentación mucho más rica, más variada, más conectada con alimentos enteros, más conectada con arroz integral, y veía que había una diferencia de salud entre ambos, y eso empieza a entrar dentro de su corazón como una causa. Se recuerdan que les dije que tenía apenas 27 años, y eso es lo que nos une con muchos de los chamos de hoy en día, de los de generación Y. Ellos quieren, además de dinero, quieren una causa. La causa para Karl Remborg inicia en China hace 100 años, cuando ve gente como esta mujer severamente enferma por deficiencias nutricionales. Las mujeres durante el embarazo perdían prácticamente toda su dentadura y sus huesos se ponían sumamente frágiles. Había ceguera por falta deficiencia de alimentos correctos, porque eran fritangas o eran sumamente procesados, que eran lo que podían tener, y eso sembró dentro de su corazón averiguar qué era lo que estaba pasando. Nada diferente de lo que dijo Hipócrates hace 2500 años, que los alimentos sean tu medicina y tu medicina sean los alimentos. Fíjate la importancia. Él hablaba sin conocer nada de genética, sin tener un microscopio, pero por sus observaciones como médico, de la influencia que tenían los alimentos dentro del ser humano. Y Karl Remborg, al igual que Hipócrates, a través de sus observaciones, de ser una persona extremadamente curiosa y de ver qué era lo que estaba pasando, pues se dio cuenta que los alimentos, la carencia que había dentro de los alimentos, estaba produciendo efectos perjudiciales dentro de los chinos. Y cuando él regresa a los Estados Unidos en 1927, él empieza a buscar cómo ayudar a toda la gente dentro de los Estados Unidos, cómo hacer una diferencia con todo lo que había aprendido durante muchos años en su estadía en China y que él quería aplicar para mejorar la nutrición. Quiero recordarte que para ese momento había muchísima gente que estaba en California ya trabajando, ya no vivían en las zonas rurales, sino vivían en las grandes ciudades y tenían déficit de productos naturales como tal, en el sentido de que, bueno, ya había fritangas, ya había hamburguesas, ya había comida rápida, porque la gente tenía que irse a trabajar y tenía poco tiempo para comer, y eso empezó a tener un efecto sobre las personas. Empezaron a tener problemas en las articulaciones, empezaron a tener problemas en la piel, problemas cardiovasculares, empieza a haber una epidemia de infartos, empieza a haber cáncer de manera inusitada, cosa que no había hasta ese momento, no solo porque había una alimentación con productos muy procesados, sino que había mucho azúcar y harinas de por medio, y al ser procesados estaban desprovistos de los principios básicos que había dentro de los alimentos recién cosechados, y eso no solo inquietó muchísimo a Karl Remborg, sino que lo hizo buscar cómo poder ayudar y cómo poder hacer algo que cambiara la vida de todas esas personas en California. Una de las cosas que él hizo dentro de cuando se fue a China, después de que empezó a trabajar con la Standard Oil Company, él estuvo un poco menos de un año trabajando para la petrolera, porque la petrolera, él tenía sus propias ideas.
Y bueno, como toda persona joven que trata de hablar de sus propias ideas, le cae mal al empleador, y el empleador, a pesar de que él hacía muy bien su trabajo y ya hablaba chino de manera fluente y era importante dentro de la supervisión que hacía con el petróleo, pues también era una piedra en el zapato. Entonces él regresa a Estados Unidos, donde pasa un año, se casa y busca otras formas de volver a China, porque estaba enamorado de China, y a través de eso entra en contacto con Carnation, que es la que hacía la leche evaporada, y Carnation se ufanaba de que sus vacas eran vacas muy contentas porque se alimentaban solamente con agua y alfalfa. La alfalfa, no la alfalfa que nosotros vemos que nos venden para ensalada, esos son brotes de semillas de alfalfa. No, la alfalfa es un arbusto que tiene alrededor de 1,20 m, 1,30 m, hasta 1,5 m de altura. Y en la parte, digamos, en los últimos 15 o 20 centímetros de la planta están concentrados la mayor parte de sus nutrientes, y eso era lo que comían las vacas. Y esas vacas tenían la capacidad de resistir mucho mejor la enfermedad y además producían un 30% más de leche. Él se acordó de todo eso, y no voy a entrar en el cuento de la leche, que él la llevó a China para tratar de darle las vitaminas A y D que estaba dentro de la leche y ayudar a los chinos en su nutrición. Pero todo lo que aprendió de alfalfa lo hizo cuando él regresó a Estados Unidos a ponerse en contacto con gente que tenía cultivos de alfalfa y comprarles esa parte de arriba de la alfalfa, que después la llevaba al laboratorio y la deshidrataba. Y él tenía una herramienta para cortar la alfalfa con una red hecha con una malla de la que se usa para los gallineros, de manera tal que la alfalfa, cuando fuera cortada, no cayera en el suelo y se contaminara. Entonces esa alfalfa que estaba allí la llevaba, la deshidrataba, y después de que la deshidrataba y separaba los tallos y dejaba las hojas, la molía, y ese molido fino le ponía unos solventes especiales que con muy bajo calor la iba deshidratando, iba separando los solventes, y se dejaba un polvo fino lleno de nutrientes. Ese polvo fino lleno de nutrientes luego lo llevaba a unas cápsulas. Al principio lo llevó fue a líquido que vendía en goteros, pero después lo hizo en cápsulas, y esas cápsulas se empezaron a vender al principio como productos llamados vitaminas de California, y luego como Nutrilite específicamente. No sabía exactamente qué era lo que había dentro de las plantas, no es que hubiera vitaminas como tal. La ventaja de la planta es que tenía adentro una cantidad de nutrientes, y él se dio cuenta de que esa cantidad de nutrientes tenía un impacto muy importante dentro de la salud. Y lo que él mencionaba era que la idea básica de Nutrilite es que todos los factores que se requerían en la nutrición se encontraban casi siempre en las sustancias de las plantas. ¿Y de dónde se alimentaban las plantas? Pues del suelo, y por eso era muy importante alimentar el suelo de la manera correcta y que los suelos fueran orgánicos, porque las plantas iban a tomar de esos suelos, y lo que las plantas convirtieran dentro de sí era lo que se iba a usar como un concentrado de Nutrilite para mejorar nuestra salud y darnos todas aquellas cosas de las cuales carecíamos como tal. Entonces, una de las características de Nutrilite es que es 100% natural y orgánico, es como podemos ver aquí en la certificación, y además de eso podemos ver aquí una reproducción de lo que se hace. El primer frasco es la semilla de alfalfa. Ahí podemos ver semillas de diferentes colores para aprovechar las diferentes variedades y tener mejores nutrientes. El segundo frasquito es la alfalfa deshidratada, ahí están hasta los tallos. El tercero es ya la alfalfa en polvo, separados los tallos de las hojas. El cuarto frasco es mezclado con los solventes para extraer los nutrientes del polvo. El quinto frasco es cuando ya los solventes fueron sacados del contacto y lo que queda es el polvo puro. Y el sexto son las tabletas como tal. Este es todo el proceso que se sigue para la producción de cualquiera de los suplementos de Nutrilite. ¿Okay? Carl Renborg decía que cuando daba sus charlas a través de California, vitaminas de California, de que estos eran concentrados de fitonutrientes que impactaban la salud,
la felicidad y la belleza. Todas las cosas. Si vemos aquí una comparación entre la vitamina C sintética y un concentrado de acerola, vemos que la vitamina C sintética tiene solamente un pico antioxidante de la vitamina C, pero un concentrado de acerola tiene no solo la vitamina C, sino tiene más de 40 fitonutrientes adentro. Y la maravilla de Nutrilite es que nos da estos concentrados, no nos da una vitamina aislada como tal. Y por eso es que yo decía que esto era importante. Esto, como les repito, cambió mi idea de lo que era la comercialización, porque entendí que con esta comercialización, como dice Rich DeVos, cofundador de Amway, nosotros balanceamos beneficios que podemos aportarle a las personas con las cuales compartimos estos nutrientes, junto con el valor de mejorar su vida, el valor de darle la posibilidad de que mejore su salud, no por un remedio mágico, sino porque le damos al cuerpo los nutrientes que van a ser utilizados en la división celular y en los genes para estar en condición de salud y no en condición de enfermedad. Por ejemplo, les voy a dar específicamente, valga la redundancia, 2 ejemplos de estos beneficios. En el consumo de vegetales verdes en América Central y Sudamérica, estamos por debajo del 5% de los vegetales verdes en el consumo. Los vegetales verdes son sumamente importantes porque a través de los vegetales verdes tenemos complejo B, tenemos ácido fólico, tenemos hierro y tenemos una serie de nutrientes propios que nos ayudan a producir ADN sin errores, además de producir hemoglobina. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el XX para suplir esas necesidades, el costo por uso de tableta XX en promedio, excepto para Venezuela, donde no hay XX, pero en promedio para todos los demás países que están involucrados en esta charla, es alrededor de $2.20. ¿Cuánto te cuesta un latte? Si te vas a Starbucks o te vas a Juan Valdez, ¿cuánto te cuesta un latte? Yo he estado varias veces en Estados Unidos, pues cuesta $3.50, casi $4 con el tax. Y el latte no te agrega salud, te agrega placer, ciertamente. Fíjate que hablábamos antes de hacer un combo de 400 puntos y nosotros compartimos con 12 personas todos los beneficios de salud que puede dar el XX. Vamos a tener los 400 puntos. Vamos a ganar $240 de una inversión de 576, pero lo que es más importante, le vamos a dar a esa persona la posibilidad de utilizar los nutrientes del XX como materia prima para que sus propios genes sanen. Y eso es lo que ofrece Nutrilite. Si usamos, por ejemplo, fibra, que tiene, la fibra nuestra es una fibra soluble que es prebiótica, es decir, alimenta a las bacterias, ayuda a tener saciedad, ayuda, según los estudios, a reducir la incidencia de diabetes. Y la mezclamos con nuestra proteína vegetal que tiene soya, tiene arvejas, tiene trigo, que también está involucrada en reducir el índice de obesidad y de diabetes, y específicamente la soya tiene 2 fitonutrientes que están involucrados con disminuir la incidencia de cáncer de mama y de próstata. Podemos preparar algo así como un batido rico con el cual podemos suplir una de nuestras comidas. Y si entran de nuevo en la página de www.masvitae.com, pueden obtener gratuito el programa básico de reiniciar el metabolismo. Me lo pueden pedir a mi correo, programavidasana@gmail.com. Este es un programa gratuito hecho para todas las personas que quieran compartir esto con los pacientes. Pues esta merengada, como les estaba diciendo, pues tiene un costo por uso de $3 para el público. Y si nosotros la compartimos, podemos hacerle la siguiente reflexión. ¿Cuánto te cuesta una hamburguesa si lo que quieres tener es una comida con la cual vas a sustituir un almuerzo, por ejemplo, o una cena? Mucho más que $3. ¿Y qué efectos tiene sobre tu organismo? ¿Te acuerdas de la imagen de los chinos enfermos? Eso también ocasiona cuando comemos lo que es inadecuado. Pues si compartimos estos combos con 12 personas, el correo es programa vida sana, todo pegado,
gmail.com, y la página donde pueden aprender mucho de lo que estamos hablando hoy es www.maxvitae, MAX, Vitae como currículum vitae, B de Venezuela y A, van a tener al final, maxvitae.com. Yo le voy a dejar la última lámina un minuto, ahí van a poder copiar mejor. Pero si compartimos 12 combos de lo que están aquí, vamos a tener pues ese ingreso de 240 por la comercialización y vamos a tener los 400 puntos y vamos a tener una inversión sumamente agradable porque vamos a generar un beneficio para todas estas personas con las cuales estamos compartiendo este combo para hacer, por ejemplo, un sustituto de una comida. Déjame compartir contigo algo también, algo que mis pacientes me preguntan mucho. Doctora, me han dicho que no es bueno seguir con los medicamentos, con las vitaminas todo el tiempo. Rich DeVos decía que tomar suplementos debe convertirse en un hábito de vida. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero que mis células se dividan y que mis genes quedan indefensos ni un solo segundo durante mi vida. Así que para mí no es opcional el dejar de consumir los productos Nutrilite o el dejar de recomendarlos a mis pacientes. Señores, esto es todo. Quiero agradecerles la atención, pero sobre todo felicitar tanto invitados como empresarios por haberme acompañado. Hay más de 200 personas conectadas en el día de hoy. Me encanta haber podido compartir con ustedes todo este cambio que he tenido en mi vida como médico. Y quiero decirles que si pueden sustituir un almuerzo o una cena o un desayuno con cualquiera de estos batidos ricos a bases de proteína y fibra, se les pone fruta y vegetales y de esa manera poder tener una alimentación rica en nutrientes que nos van a ayudar con nuestra división celular, nos van a ayudar con nuestros genes y nos van a proveer de materia prima con la cual nuestro cuerpo puede sanar. Gracias a todos, gracias sobre todo a iComercio, a Efinity, a ese apoyo que he tenido de Yelixa y de Iván y de todo el grupo de líderes de iComercio para poder llevar este programa a muchos de los empresarios y a través de los empresarios a muchas otras personas. Aunque no pertenezco al milenio, no soy generación Y, sino generación legendaria, mi corazón late por una causa: agregar salud. Buenas noches.